¿A poco no el té con manzanilla se lleva con todo? Te invito a uno en este espacio seguro, donde platicaremos del infierno que se vive alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria, de las dietas restrictivas, de la imagen corporal y, por supuesto, de cómo caminar hacia la recuperación y reconexión total de nuestro cuerpo, mente y alma. Soy Carla Manzanilla, sobreviviente de varios TCA, y actualmente acompaño en el camino a la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Antes de comenzar, quiero recordarte que nada de lo que se diga en este espacio sustituye un tratamiento médico profesional. Y lo más importante, si algún episodio no es seguro para ti, evita escucharlo. Recuerda que lo más importante es tu bienestar emocional, mental, espiritual y físico. Este episodio se va a dividir en dos partes. Espero que lo disfruten y no dejen de seguirnos la semana que entra con la segunda parte y sobre todo dejarnos sus comentarios, compartir el episodio y el segundo. Y bueno, esperamos que lo disfruten y sobre todo que sea de mucha ayuda para ustedes. Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy muy emocionada porque esta entrevista la pensé desde hace un tiempo. Porque Barbie, Bárbara Velarde, conocida como Barbie entre todos las personas que la siguen en social media y en otros lugares y que tal vez son sus pacientes, es por un lado es una profesional increíble. Ella me dio una clase en un diplomado que tomé, pero además creo que tiene una historia muy poderosa, tiene una vibra muy bonita y creo que desde ese día que la vi, pude empatar con ella de, creo que tiene una calidad humana muy grande y no podía no dejarla invitar, además de todos los conocimientos que nos va a regalar en esta ocasión. Bienvenida, Bárbara. Este Hola, es un hola. espacio. Voy a leer una pequeña reseña para que todos sepamos. Ella es psicóloga clínica, especialista en TCA y mención en psicoanálisis. Trabaja en orientación en la comunidad LGBTQ+, y neurodivergencia con enfoque integrativo y perspectiva de género. Bienvenida, Barbie. Muchas gracias, Carla. Qué bueno estar acá. No, encantadísima. Oye, vamos a romper el hielo y vamos a conocernos un poquito más. Te voy a hacer unas preguntitas un poquito indiscretas. No, no es cierto. No hay Este, problema, aquí estamos. bueno, ahí te va la primera. ¿Te acuerdas qué llevabas en tu mochila cuando ibas en la preparatoria? Eh, wow, siempre llevaba cuadernos que estaban todos rotos porque era muy descuidada con agarrar los cuadernos y todo eso, entonces eso me acuerdo perfecto. Y siempre tenía colación de semanas que nunca me comía. De hecho, era como reto de llegar a mi casa, mi mamá así como, pero Barbie, ¿por qué está esta colación? Es del lunes. Entonces, mi mochila no era bonita ni agradable, para decir la verdad. Oye, sacaban y era verde, ¿no? El sándwich ahí. Sí, sí, más o menos así. ¿Te acuerdas de alguna moda que hayas usado que te veas en las fotos y digas, no es posible que yo use eso? Oh, complicado. Yo creo que pasé por muchas como tratar de encajar, pero bueno, más adelante vamos a entender por qué. Pero creo que una de las modas que yo ahora digo como Barbie, ¿qué pasó? Es que una vez yo vi como una chica como vestida como rapera, así como pantalón grande, camisa grande, aros grande, y yo dije como, "Oh, qué lindo". Y me acuerdo que le pedí a mi mamá ropa así, y mi mamá quedó así como, yo me vestía de rosadito, así como Ya, jeans, polerita rosada, y mi mamá quedó como, ah, ok, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, y lo bueno es que no tengo fotos de eso, pero yo lo recuerdo. bueno. Yo lo recuerdo, o sea, yo recuerdo haberme vestido así por lo menos unas 4 veces, fueron muy puntuales, y creo que lo dejé de hacer porque, no sé, era muy,
muy fuera de lo que yo era. Como que se notaba que me estaba como casi disfrazando. Ay, imagina el impacto de tu mamá de rockera a rapera. Horrible, o sea, yo creo que ella quedó así como, no sé, yo creo que me hubiese dicho que no, pero mi mamá es como muy de, ok, como que su primera respuesta nunca va a ser no, es como ¿por qué o para qué? Y yo Sí, le dije, no sé, me gustó, lo encontré bonito y me dijo, ah, ok, vamos. Qué bueno que no me duró más de unas semanas. si no tendríamos a Barbie rapera aquí. Sí, o sea, yo encuentro que ese estilo está súper bacán, como se dice acá, pero no tiene nada que ver conmigo, ese es el punto. Ok, gracias, Barbie. Oye, y ahora la última. Mm. ¿Qué es lo que te gusta más tomar? ¿Café, té, tequila, Me vino? gusta, lo que me gusta más tomar, ay, es una, bueno, lo que más tomo es agua. Eh, Me gusta tomar café, pero no es como que me guste tomar mucho café, me gusta tomar café todas las mañanas. O sea, yo despierto y me hago un café y ahí parte mi día y es como un ritual que yo tengo. Siento como que si no me tomo un café en la mañana, más allá del café, es como el ritual Ok. que se produce con todo eso. Y ya de grande, yo nunca tomé alcohol en infancia ni nada. Ya de grande, como a los 30 años, empecé a como probar el alcohol y me gusta el vino. Y el vino chileno es muy bueno. Ya he oído eso. Yo no tomo. Sí, Yo fui al revés, como que tomé más cuando era joven. Después ya no. Y pero he oído mucho acerca de la rivalidad entre el argentino y el chileno. sí. Pero yo debo decir que el chileno, no es que viva en Chile, pero el chileno es muy bueno. Un día si voy para allá te voy a llevar un vino chileno. Conste, ya dijiste. Voy a tomar nada más Sí para o sí. probarlo. Ok, Lo prometo. De hecho, yo amarrado. cuando viaje, o sea, cuando viajo yo siempre llevo un vino chileno. Yo viajo harto a México, tengo muchos conocidos allá. Entonces, yo siempre llevo vinos chilenos a donde vaya porque yo sé que va a ser un buen regalo y es como que esté o no esté, van a poder como tomar un buen vino. Ok, ya que estás en eso, recomiéndanos uno. ¿Cuál? Si alguien no sabe. Oh, a ver, me gusta Casa de Molina y Los Herrera, Ok. pero no sé si se han conocido. Bueno, ya. Ahora todo en línea se puede buscar. Es lo fácil. Y Es todo lo verdad, podemos encontrar ahí. es verdad. Ay, Barbie, gracias, gracias. Oye, ahora sí que ya estamos calientitas, imaginándonos el vino. Y bueno, vamos a entrar al tema. Como bien decías y platicábamos antes, es muy complicado abordar tantas cosas en una hora, pero creo Es que algo verdad. fundamental es entender un poco qué es una neurodivergencia y cuál es su relación, después de entenderla, con un trastorno de la conducta alimenticia. A ver, una neurodivergencia, yo acá todo lo voy a decir de manera simple, ¿ya? Porque la idea es que todos lo entendamos y que sea fácil de absorber. Una neurodivergencia es una forma de funcionar neurocognitivamente diferente a la norma, diferente a la mayoría, entendiendo norma como la mayoría. De cierta manera, nosotros entendemos algo normal porque es algo común o que es la mayoría. Entonces, lo que resume de así como muy simple todo esto es que sería un funcionamiento neurotípico o neuronormado, que sería la mayoría, y neurodivergencias que son formas divergentes, diferentes de funcionar neurocognitivamente. Desde ahí se habla de una neurodiversidad. Yo siempre doy este ejemplo de, por ejemplo, en la naturaleza hay diferentes tipos de árboles y todos son árboles. De cierta manera, hay diferentes formas de funcionar neurocognitivamente, pero todos somos seres humanos con un cerebro y somos personas de cierta manera válidas, normales, etcétera. O sea, una neurodivergencia no te va a hacer mejor o peor persona o más válido o menos válido. Ok.
Me gustó esa idea de los árboles, porque o sea, creo que es un muy buen ejemplo para entender que todos estamos como en el mismo, en la mismo nivel, todos somos árboles, pero Sí, funcionamos de diferente manera, incluso tenemos diferentes colores, e incluso somos más altos, más chaparros, y no solo físicamente, ¿no? Hay árboles que necesitan más sol, hay árboles que necesitan más sombra, entonces creo que eso ayuda mucho a entender un poco qué es la neurodivergencia y cuáles son las neurodivergencias, Barbie. sí. Y agarrándome de eso, también entender que hay una neurodiversidad, o sea, lo que nos iguala a todos es que todos somos diferentes y eso es como lo maravilloso. Dentro de las neurodivergencias, las más comunes, que serían como neurodivergencias desde un trastorno del neurodesarrollo, las más comunes son trastorno del espectro autista, lo cual yo le llamo espectro autista o persona autista o autista, o condición del espectro autista. No me gusta mucho referirme a la palabra trastorno porque en un punto de vista clínico, por ejemplo, yo como psicóloga, yo ocupo la palabra trastorno porque de cierta manera es un lenguaje de la literatura clínica, pero en la normalidad, en el cotidiano, relacionamos la palabra trastorno a enfermedad. Sí, Entonces, de cierta manera, igual es como complejo marcar tanto la palabra trastorno en una situación cotidiana o conversaciones entre personas, etcétera, porque casi que estamos diciendo que es una enfermedad, o por lo menos se podría entender así. Y otro de los trastornos del neurodesarrollo que abarcan neurodivergencias es el déficit atencional o trastorno del déficit atencional, pero yo ahí me incluyo, estamos tratando o lo llamamos atención divergente, ¿ya? A ver si en el DSM-6 más adelante se cambia el nombre, sería genial, porque imagínate. volvemos a lo mismo, trastorno. Y ni el déficit atencional ni el espectro autista son enfermedades a curar. No se puede curar y está bien, no hay por qué curarlos. Hay otros trastornos del neurodesarrollo, hay muchos más, hay trastornos del lenguaje, trastornos motores, etcétera, 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 pero ahí estaríamos abarcando, Carla, 5 horas. Así que nos vamos a ir con lo más común que sería déficit atencional y espectro autista, y neurodivergencias que no vienen de un trastorno del neurodesarrollo, pero sí debido a esta condición, nuestro cerebro funciona de una manera diferente a la norma, sería TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que ahí también voy a hacer una reseña porque muchas personas dicen como, tengo TOC porque estoy ordenando algo. Es que se me activó mi TOC. Y el TOC es una enfermedad de salud mental súper compleja y es una enfermedad de salud mental grave. Entonces, desde la psicoeducación hay que tener mucho ojo, mucho cuidado en ocupar palabras como por ejemplo TOC o trastorno obsesivo compulsivo para referirnos a algo que hacemos voluntariamente, como ordenar un lápiz. Ok. Las personas que sufren TOC no es voluntario. Ojalá pudieran no hacerlo. Dije TOC, está TLP, que es trastorno límite de la personalidad. Otra reseña, acá yo voy a tirar puros datos, pura información para que todos sepan. Cada persona que escuche este podcast, yo quiero que sepa lo más Gracias. posible. El trastorno límite de la personalidad no se puede diagnosticar en adolescencia ni en infancia, ya que me ha pasado mucho que me llegan pacientes como, es que me diagnosticaron TLP a mis 15 años y es como, no, 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 no. Nuestra personalidad se termina de desarrollar y se asienta entrando a la adultez. Entonces, nosotros recién podríamos tener un trastorno de la personalidad ya teniendo una personalidad, una identidad constituida. Entonces yo hablaría 18, 23 años más o menos, como ya uno podría diagnosticar de manera más certera un TLP. Y creo que esas son como las cuatro que yo más hablo. Hay más neurodivergencias, claro que sí. La bipolaridad
también está considerada dentro de la neurodivergencia, pero para no abarcar tanto, espectro autista, déficit atencional, TOC, TLP, bipolaridad. Ok. Muchas gracias por esas explicaciones que, como dices, son muy importantes porque a veces, incluso con el TDAH y con el TOC, es como muy común y se ha vuelto como algo muy normalizado solo dar un diagnóstico de, lo tengo porque me muevo todo el tiempo, entonces seguramente soy, a ver, no solo es eso, ¿no? Y además como que se le quita la importancia al diagnóstico y a realmente buscar ayuda si es que lo necesitas, por un lado. Y por otro lado, ahora, estos trastornos o esta divergencia que lo dices, bueno, no es bueno a veces utilizar la palabra trastorno, van muy relacionados en la forma en que te relacionas con la comida, ¿no? ¿Nos podías Sí. hablar un poquito de eso? Es que de cierta manera, todos nosotros, todo lo que significa ser nosotros, cada uno, somos un todo, somos un cuerpo, somos una mente, somos un espíritu, alma, energía, como también a ti te haga sentido. Entonces, cualquier característica de nosotros, ya sea neurocognitiva, física, emocional, etcétera, se va a relacionar en cómo nos relacionamos con el resto, o cómo nos relacionamos con el ambiente, o cómo nos relacionamos en sí en nuestra vida. Y hablando de una neurodivergencia, que es una forma diferente de funcionar neurocognitivamente, eh, estamos hablando de cosas súper complejas, como por ejemplo nuestro sistema sensorial, nuestro mundo simbólico o hiperrealista, eh, nuestra forma de percepción, o sea, todo lo que venga desde un funcionamiento cerebral ya es diferente. Entonces, nos vamos a relacionar de manera diferente en contextos sociales, nos vamos a relacionar de manera diferente en contextos psicoemocionales, podemos interpretar también de manera diferente y por sobre todo el contacto con la alimentación puede ser muy diferente. Eh, Pasa que, por ejemplo, en espectro autista, como para ir haciendo resumen, está muy relacionado con, ay, se me fue la palabra, con desregulaciones sensoriales, ¿ya? Interocepción, propiocepción, que para efectos prácticos es como la comunicación sensorial de nuestro sistema interno, o sea, como la percepción de estómago, cerebro, el tacto, olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasa mucho en el espectro autista que ocurren selectividades alimentarias debido a alguna desregulación sensorial o incluso un trastorno sensorial. Por eso hay que tener especial cuidado en, en, en no generar o aumentar estas conductas de riesgo porque sí o sí se puede detonar en un trastorno de la conducta alimentaria. Pasa mucho también en el TDAH. En el TDAH, la misma hiperactividad, la impulsividad, también se relacionan cómo nos relacionamos con nuestra conducta alimentaria. Entonces, ocurre mucho que una persona con TDAH debido a la impulsividad podría tener como alguna conducta alimentaria compulsiva que no es un atracón, ¿ya? Que no es un atracón. Y eso es súper importante diferenciar entre un atracón y una conducta alimentaria compulsiva. Pero claro, si yo no sé cómo es mi relación con la alimentación por cómo funciona mi cerebro, estoy propenso a desarrollar un TCA. Ok. TLP pasa muy similar. TLP también hay mucha impulsividad, también hay conductas de riesgo en muchos contextos, sobre todo a la hora de relacionarme, y eso también me puede llevar a aislamiento, a ciertas conductas como eh,
más propensas a enfermedades de salud mental como un TCA. Y en el TOC, muchas veces los pensamientos obsesivos y las compulsiones no tienen que ver con la comida, pero cuando tienen que ver con la comida es horrible porque ahí, claro, se desencadena un TCA, pero en las neurodivergencias, los TCA muchas veces tienen estos componentes de factores psicológicos, biológicos y ambientales para que se detone el TCA, pero aparte hay algo orgánico, como para decirlo de alguna manera, que aunque tú sanes tu relación con la comida, sanes tu autopercepción, eh, hay algo más allá. Y de cierta manera, no sé si te acuerdas, en el diplomado yo dije, "Ay, cuando ustedes se den cuenta que es como que algo hay más allá, pónganse a sospechar de neurodivergencia. Porque si una persona no tiene conflicto con la comida, sana su relación con la comida, pero aún así no sabe diferenciar su sensación de hambre, de saciedad, o tiene un comer compulsivo, o no siente interés por la comida, o siente muchas náuseas y vómitos por texturas, olores, etcétera, quizás no estamos hablando de factores solo psicoemocionales o psíquicos, sino también factores neurocognitivos, o sea, la forma en cómo funciona nuestro cerebro y cómo eso se relaciona con nosotros en general. Wow, esta información, o sea, me estoy como procesándola, porque en realidad a veces pensamos, digo, la gente en el exterior piensa que un TCA solo es cómo te ves y esta fijación externa en que te quieres ver de cierta manera o esta fijación externa solo en la comida, pero a veces se puede sentir más allá, ¿no? Las personas que lo viven y sí lo viven con una neurodivergencia y seguramente lo has escuchado tú. Hay muchas personas que dicen, es que yo ni siquiera me importaba cómo me viera, solo lo hacía Ujú, porque lo hago, lo tengo que hacer, o sea, sin una explicación real en un contexto social externo o cumplir expectativas en el cuerpo, solo era algo más allá, ¿no? O otras personas que eh, no se pueden acercar a cierto tipo de alimentos, no tanto por su contenido calórico, no tanto por, sino por otras formas. Y entonces creo que se vuelve un reto mayor para las personas que intentan ayudar a resolver el trastorno de la conducta alimenticia, porque se tiene que tratar de otra manera, por un lado, y por otro lado, a mí me pasa que escucho mucho que se tiende a confundir también las conductas compulsivas propias del TCA con un trastorno, con un TOC, que a lo mejor no es un TOC, o sea, porque creo que generalmente en el TCA tienes conductas compulsivas que no llegan a TOC, que solo son, están ahí por el propio trastorno, pero una vez que el trastorno se va, eso también se va. exacto. Pero con el TOC pasa también algo particular, porque tú puedes no tener un TOC, no estar pasando por un TOC, y a ver, hay que tener mucho cuidado en, como tú dijiste, confundir TOC con compulsiones del TCA, ¿ya? Pero puedes ir desarrollando un TOC producto de un TCA Oh, o puedes desarrollar un TCA producto de un TOC. Entonces, wow. cuando yo digo que cada caso es único, es particular, y si bien nosotros tenemos que formarnos, tenemos que estar en constante actualización, eh, jamás olvidar que cada persona es única y uno puede tener como cierta idea de cómo funcionan los TCA, cómo son las neurodivergencias, pero por ejemplo en mi caso, que trabajo TCA y neurodivergencia, yo no puedo obviar nada, no puedo tampoco decir como, ah, pero mira, este TCA se parece mucho a este porque finalmente me podría pasar algo por alto o podría no estar detectando algo y en realidad uno tiene que tener mucho ojo, no confundir, no sobrediagnosticar. Yo no doy un diagnóstico hasta que yo estoy así, pero segura, segura que yo digo así como no hay por dónde, ahí yo recién
doy un diagnóstico. Y si yo no estoy así súper segura, yo no digo como, oye, vamos a indagar en neurodivergencias. Tengo que también tener la seguridad, porque si no yo podría estar sobrediagnosticando o podría estar, no sé, pasando por alto otras características u otras cosas. Imagínate, hay en los TCA, lamentablemente, pero bueno, este podcast se trata de esto, entonces me imagino que se ha conversado antes, en personas que sufren o que hemos sufrido TCA, también hay una historia detrás que contextualiza y un poco respalda el por qué se detona esta enfermedad, aparte de que quizás tenías muchos factores biológicos genéticos para detonarlo, pero necesitamos los detonantes, el fueguito, el factor ambiental, el factor psicológico. Hay una historia detrás, puede existir abuso, violencia, traumas, entre otros. Entonces, cuando uno sufre un TCA, estás en la fase con los síntomas, etcétera, etcétera, se puede confundir con neurodivergencia, es súper fácil. Es Claro. súper fácil. Por ejemplo, una persona con un cerebro desnutrido puede tener un trastorno sensorial, puede tener hipersensibilidad, o sea, entonces, esa es la complejidad de tener mucho cuidado, tener mucho ojo y ser muy, muy ético y muy profesional a la hora de trabajar con una persona. Wow, qué complicado, porque puedes, como dices, sobrediagnosticar o pasar por alto, porque creo que el TCA o el cerebro desnutrido, obviamente todo este déficit calórico que el propio TCA trae consigo, pues trae situaciones físicas y mentales provocadas por eso que se pueden confundir por un lado, o que puedes pasar por otro lado, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo o cuándo, o sea, cómo reconocer, no uno propio, ok, estás en tratamiento, pero aún así te pasa esto que tú dijiste, hay algo más, estás siguiendo los pasos, estás haciendo lo que te están siguiendo el consejo del profesional, pero aún así no sientes que esté funcionando, no sientes que estés avanzando o simplemente no puedes hacer lo que te están pidiendo hacer. Apenas escuché un caso de una persona una niña como de 16 años, ajá, que está con el terapeuta, le dice enfrente del que va a hacer todo, que sí va a hacer todo lo que hace, fue diagnosticada con espectro autista y sale de la terapia y 2 días después no hace nada. Vuelve a la terapia y vuelve a decir, sí, sí voy a hacer todo, comprometida, y luego no vuelve a pasar nada, ¿no? Entonces es como, ¿qué hacer? O tú como paciente, o si me está oyendo un profesional, como un profesional, tienes estos casos. La verdad no entendí la pregunta. No, está bien. O sea, por ejemplo, si yo me doy cuenta que no está, o sea, que mi proceso no está avanzando, porque siento eso que tú decías, Mm, sabes que no está esta parte de no me siento completa, no siento que esté avanzando, estoy haciendo los pasos, pero hay algo más que puedo sí. hacer. A ver, ¿tú te refieres a como si hay sospecha de neurodivergencia? Sí. ¿Qué se podría hacer? Ujú. Mira, igual en los casos de TCA, a ver, en un TCA siempre si uno es como súper general, como que todo calzaría en neurodivergencia en un TCA, así que por eso decía que hay que tener mucho cuidado. Pero mi forma particular de trabajar y creo que debiese, o por lo menos es como a mí me ha ayudado y ojalá a otras personas también le pueda ayudar. Yo primero trato el TCA. Yo primero trato el TCA y durante ese tratamiento, si yo voy sospechando de neurodivergencia, si voy sospechando de otras características más relacionadas a un funcionamiento neurocognitivo,
ahí empiezo a poner el ojo en la neurodivergencia, Ok. mucha observación clínica a lo largo de las sesiones. Me pasa mucho que en las sesiones, esto es como ¿cómo no es un secreto, es como sacar cositas que pasan en consulta. Bueno, yo soy neurodivergente por donde se me mire, mi forma de funcionar del cerebro está muy loca. Pero me encanta, me ayuda mucho. Creo que esa forma muy loca de funcionar mi cerebro es lo que me hace estar tan ligada con los TCA, con las neurodivergencias. Entonces, de repente yo estoy en sesión y no sé, empiezo a sospechar de TDAH. Entonces, estamos hablando de cosas que se hablan en sesión y yo hago preguntas así como muy random, como no sé, a veces tienes moretones, así como, no sé, una pregunta muy rara, así como, ese moretón, ¿cómo te lo hiciste? ¿Te pegaste pero fue sin querer? Como dentro de la conversación voy indagando, no le voy diciendo a la persona, ¿sabes qué? Sospecho de TDAH, así que te voy a empezar a hacer preguntas random. No, yo fluyo con el proceso y voy investigando de infancia, etcétera, etcétera, hasta que yo llego a un punto y digo, y ahí le doy la retroalimentación, ¿sabes qué? Llevo un par de meses o llevo un par de sesiones haciendo tales observaciones y tengo la sospecha de que puede ser un TDAH o lo que sea, o cualquier neurodivergencia, así que ¿te parece si vamos indagando por ahí también? Y ahí le hago preguntas más directas. Pero antes la observación clínica me la dejo para mí porque igual o sea, igual no, o sea, no me equivoco si no lo digo, o sea, pero igual puedo tener una sospecha y puede que no sea. O sea, puede que después otra cosa o otra cosita aparezca y le dé la explicación, porque volvemos a lo mismo, hay mucho trauma, puede haber mucho trauma, puede haber violencia, puede haber abuso dentro de una persona detrás de un TCA. Entonces, esas situaciones también generan ciertas características o mecanismos de defensa neurocognitivos. Ok, entonces, Entonces, perdón, dime, entonces tú como profesional que trabajas, o bueno, que puedes ver en el campo, ¿crees que hay muchos profesionales de la salud que pasan por alto las neurodivergencias o será más que dan un diagnóstico adelantado de las neurodivergencias? En los dos extremos, los dos los dos extremos. extremos. Yo me he encontrado con personas que yo veo al paciente que lleva tratamiento TCA, no sé, desde los 11 hasta los 30 años y yo digo, ¿cómo nadie se dio cuenta que era neurodivergente? Y hay otros casos que me llegan súper así como diagnosticados, como TDAH, trastorno vincular, bipolaridad, TCA, y yo quedo así como, a ver, igual esto tenemos que empezar como a deshilacharlo, a entender bien, porque una persona no sé, no va a tener 5 trastornos en uno. Wow. Entonces pasa eso, pasan los dos extremos, no me gusta ninguno de los dos. Em, yo trato de que sea como lo más adecuado y certero para la persona también, porque hay personas que tú les dices, ¿sabes qué? Estás dentro del espectro autista y se lo toman súper bien porque es como un alivio, así como, ahora entiendo todo, ahora como que encajan muchas cosas y también tú le puedes dar un diagnóstico de espectro autista a una persona y se le cae el mundo. Entonces, igual hay que tener ojo y cuidado con eso. De parte del profesional, mucha observación clínica y para las personas, para que sepan esta información si es que sospechan de neurodivergencia o sospechan de alguien. eh, Ninguna neurodivergencia la diagnostica una evaluación, ¿ya? Sobre todo ahora que está como de moda el A2 y venden como loco curso de A2, 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 A2. ¿Qué será, Eh, no? el Para A2 empezar. es una evaluación Ya, que se está usando para el diagnóstico de espectro autista. ok. Pero el A2 es una buena evaluación que mide áreas sociales, áreas del lenguaje, intereses restringidos, entre otros.
pero esa evaluación o cualquier otra no diagnostica, o sea, no es una evaluación específica de TDAH o de espectro autista o de lo que sea, ¿ya? Es una herramienta más para el proceso evaluativo. O sea, para llegar a un diagnóstico de neurodivergencia, primero observación clínica. Segundo, discusión con el equipo de trabajo, porque, no sé, puede ser que yo como psicóloga me dé cuenta antes, pero también lo tengo que discutir con el psiquiatra, también lo tengo que discutir con la nutricionista, porque ellos ven otras áreas eh, que quizás me puedan ayudar a tener más contexto o ellos también se puedan ir dando cuenta desde su área. Me pasa mucho con los psiquiatras que yo trabajo. Al principio, cuando no sabía mucho de neurodivergencia, ahora trabajan conmigo y tienen que saber de neurodivergencia, yo tenía o sea, trabajo una psiquiatra que me decía, yo le doy el SOS o el tratamiento farmacológico que le doy no debería estar tan propensa a las crisis y ahora sí tiene muchas crisis. Y yo ahí decía como, es que probablemente está dentro del espectro autista y realmente una crisis autista por una sobreestimulación sensorial va a pasar de largo el tratamiento farmacológico. Entonces, ahí, por ejemplo, un psiquiatra también puede como ir indagando desde su área, la nutricionista también en selectividad alimentaria, dificultades sensoriales, eh, ARFID, que es la restricción y evitación del alimento. Entonces, la observación clínica, discusión con el equipo de trabajo, si es que lo hay, y empezar a meter evaluaciones. Yo, hay evaluaciones las evaluaciones son todas pagadas, me imagino que en la mayoría de los países, a no ser que sea alguna fundación, etcétera. Pero antes de yo mandar a mi paciente con la evaluadora con la que yo trabajo, porque trabajo con una evaluadora aparte, que es psicopedagoga y ella eh, realiza todos los instrumentos, todas las evaluaciones, me da el informe, la retroalimentación y después yo lo reviso. Eh, Antes, Upsi. Barbie, si me escuchas, como que te desconectaste un poquito. Déjame ver. Upsi, Barbie. Oh, te desconectaste. ¿en serio? Ay, a mí no me apareció nada. No te preocupes. Estábamos hablando de las evaluadoras. Bueno, antes de yo llevar a todas las evaluaciones, yo hago evaluaciones antes, ¿ya? Ahí aplico ciertos tests y cuando esos tests me salen como dentro del espectro autista o posible TDAH o sospecho de TLP o de TOC, etcétera, ahí yo recién mando a la evaluadora. Y la evaluadora toma todos estos instrumentos, todas estas evaluaciones y me hace la retroalimentación. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, el diagnóstico de alguna neurodivergencia no es fácil, no es como, Sí. sospecho, voy, me hicieron helados, vuelvo, soy autista. Eh, requiere un contexto, requiere un proceso, requiere tiempo, porque no es un diagnóstico que se debiese hacer rápido. Y sobre todo en infancias, que muchos papás quizás preocupados mandan o consultan por sospecha de espectro autista, hay que tener ojo porque hay hartos trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? No solo espectro autista y TDAH. Entonces, primero, esperar un poquito más, no así como mandarlo a evaluación al año, a los 2 años, o sea, son bebés todavía, hasta los 3 años son bebés y no tenemos, hablamos de la neurodiversidad, no tenemos una regla de cómo funcionar cerebralmente. Entonces, puede ser natural que un niño se demore un poco más en hablar que el otro,
o que uno tenga más habilidades que otro. Si hay sospecha, mantener la sospecha, hacer los apoyos adecuados, mucha observación, mucho conocimiento de tu hijo, pero ya cuando vaya creciendo, vaya entrando a la infancia, ahí ya si las sospechas continúan, ahí yo sugiero realizar el diagnóstico más formal, porque si no, no sé, quizá en un niño eh, pasa mucho que los papás se desesperan mucho por un diagnóstico y a veces consultan por niños muy chiquitos Ya. y ahí hay que esperar un poquito para que eso también se sepa. Ok, Gaby, entonces como retomando, no es algo que se diagnostique fácil, porque sí, os digo, aquí en Estados Unidos hay un montón de lugares que te venden como estas pruebas. No sé si sea exactamente la prueba que tú estás diciendo, pero te metes y dices, tú mandas tus resultados y en una semana te dan el resultado de vuelta. Em, y creo que se puede malinterpretar, como bien lo dices, ¿no? O sea, Sí, estas pruebas porque al asumir que tienes un diagnóstico o que cuando te dan ese diagnóstico, creo que también pasa algo en tu cabeza, lo puedes, como dices, tomar muy mal o lo puedes tomar bien, pero al final te asumes con ese diagnóstico y creo que eso es puede ser una gravedad en la persona, asumirte con algo que no tienes. Entonces, no sé, de ahí puede pasar a que empieces a tener o a tapar conductas porque tienes un diagnóstico que puede ser o no ser tuyo. Entonces, me parece muy importante, ahorita que lo estás nombrando, que recurran no solo a esos exámenes, que recurran a profesionales. Y lo estás diciendo tú, también no es nada más un profesional, creo que es un equipo de profesionales que tendría que ser el adecuado para diagnosticar cualquier neurodivergencia. Y por otro lado, si hay un TCA, y esto tal vez para los profesionales, pues tomar en cuenta que pudiera ser sí. pudiera existir en la persona eso y que no lo den por hecho, que no lo suelten, o sea, que también como dices, si tienes una persona 10 años y ahí hay algo, o sea, no puede ser neurodivergencia, pero hay algo que está pasando, ¿no? Hay algo que si esta persona no ha podido salir, hay alguna razón por la cual, ¿no? Entonces, ir más allá, creo que a veces como profesionales, y a mí me tocó como paciente, cuando como paciente, pues yo siempre quise recuperarme, pero no sabía cómo. No es que no quisiera, no es Mm. que quisiera siempre estar ahí, pero si no avanzas, si no hay una manera, pues llegaba un momento en que yo decía, ¿sabes qué? Pues no tengo cura, ya para qué estoy pagando, o sea, no me creo, entonces ya vámonos. Em, Eso como paciente también, a ver, si esto no está funcionándole a mi paciente, pues puede haber muchas razones, pero ser como cuidadosos como profesional ok, esta es una persona que no está avanzando, vamos a ver otras opciones. Si yo no soy la mejor opción, pues recomendémosle otras opciones, busquemos otras opciones. Creo que eso sería muy funcional, por un lado. Sí, sí, totalmente. Tener la capacidad y la nobleza de derivar con otros profesionales. A mí me llegan, por ejemplo, muchos niños, infancias, y yo hago la observación clínica, pero lo que yo no hago es el acompañamiento posterior, porque yo trabajo con adolescentes y con adultos. Entonces, tengo colegas psicólogos que trabajan súper bien con niños y yo tengo que tener Claro. esa ética de decirle a los papás, mira, ¿sabes qué? Tengo tengo colegas que son mejores, de Ujú. verdad, son mejores con los niños que yo. Y no porque sea mala ni no, sino por el espacio, porque donde yo trabajo en un centro de salud mental, que ahí me llegan niños, porque yo en particular no trabajo con infancia, y, y ahí yo no tengo espacio en la oficina, y yo tampoco soy una persona de tirarse al suelo, de jugar, no soy así, nunca he sido así, nunca he sido de jugar. Yo soy autista, y yo nunca jugué con niños. Mi infancia fue jugar sola o estar sola. Entonces, creo que esa característica mía también puede perjudicar a un niño, por mucho que yo sepa.
Yo puedo saber mucho, pero si yo no estoy dispuesta a tirarme al suelo con el niño, jugar con el niño, o la niña o la niña, no le puede servir. Entonces ahí yo tengo que hacer las derivaciones correspondientes, o también un caso que el paciente, la paciente no se siente bien conmigo o cómodo. Eso también es súper válido, es muy válido. Entonces yo en esas situaciones yo trato de ser súper amable y que no se sientan culpables o que no se sientan mal. O mostrarme empática, es como, es normal que te pase, porque yo también fui a muchos psicólogos en mi adolescencia y no todos me caían bien. Y por ahí no tenía el problema el psicólogo, quizás no hacíamos Clic. match y ya, y eso está maravilloso. Entonces es importante también tener esa capacidad de poder derivar y tú como paciente tener la capacidad de decidir, de decir, no, esto no me calza, voy a investigar más, voy a buscar otro profesional. No sentir miedo de decirle a tu psicólogo o a tu médico, a tu nutricionista, no me siento cómodo, no me siento cómoda en esta situación, voy a buscar otro. Porque aparte también tú, el profesional te podría ayudar en esas situaciones cuando pasa. Yo tengo colegas que trabajan TCA, entonces les doy opciones, que no se queden en el aire, que no queden así como, no le gusté yo, que sigan su vida, chao, no me importan. Claro. Si finalmente mi trabajo yo lo hago porque me gusta y porque es algo que amo mucho, no como, no porque sí. Sí, no, y es un mensaje, creo que este mensaje es muy importante y de las personas que las ha entrevistado nadie lo había dado y creo que eso es fundamental. Y es fundamental porque a veces tú como paciente crees que tú eres el problema porque no te gusta, porque esa psicóloga estuvo recomendado o este psicólogo o este centro de salud me lo recomendaron y ha recuperado a muchísimas personas, pero yo no estoy funcionando, entonces yo soy el problema. Cuando a lo mejor tiene que ver con química, tiene que ver con muchas otras situaciones. Entonces no te quedes ahí. Creo que esa es una muy buena. No te quedes ahí. O sea, no tiene por qué servirte a ti si a otros les sirvió. Tú tienes, como lo dijiste, una historia única y puede ser que esa persona, aunque haya recuperado a muchas, no te pueda recuperar a ti, pero sí puede ayudarte. Bueno, nadie te va a recuperar a ti tú sola, pero puede encontrarse otras ayudas que no tiene que ser esa persona. Entonces, me gusta mucho este mensaje que estás dando, porque no somos las únicas. Y pasa y es común. O sea, antes de Sí. llegar a una recuperación en un TCA, pasan por muchos psicólogos, tristemente muchas personas, antes de llegar con la persona que sienten que es la adecuada para su recuperación. Sí, y tienen malas experiencias y se quedan. Yo desde un inicio digo, esto es un espacio seguro y en un espacio seguro uno también cuestiona. Si yo digo el cielo es verde y tú dices no es azul y tú no me estás diciendo, Barbie, no entiendo, el cielo no es verde, es azul o yo lo veo azul, no sé, explícame, ¿qué va a pasar? Yo me voy a ir a mi casa y me voy a quedar con esto de como, oh, la psicóloga me dijo que el cielo es verde, no estoy de acuerdo. Y desde ahí ya cambia mi disposición. Quizás no voy a poder volver, quizás voy a volver, pero no va a ser igual, quizás voy a empezar a tener excusas para no ir, resistencia. Entonces, el espacio seguro no es solamente un espacio válido en sentirse bien y cómodo. El espacio seguro también es un espacio válido para cuestionar y expresar tu pensamiento, tu sentir, obviamente con respeto. En los TCA, sobre todo TCA neurodivergencia, yo lo cuento como anécdota, pero no es tan anécdota de... Yo soy como un punching ball igual, porque sobre todo en adolescencia, de repente yo soy la figura como que está poniendo en riesgo su TCA y obviamente se van a descargar conmigo y también les tengo que dejar ese espacio de enojo, dejar ese espacio de sentir. O sea, no me sirve decirle como, Pepita, tienes que sentir enojo, pero en el momento que ella se enoja en mi sesión, yo me enojo. Es como que no tiene sentido.
no tendría sentido. Tengo que acompañarla y aprender a sostener ese enojo sin desregularme. Y creo que ese es un rol del psicólogo súper complejo, muy complejo. Muchas gracias por escuchar la primera parte de este episodio. Los esperamos la siguiente semana con la segunda parte. Esperamos que hasta el momento esté siendo de ayuda. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, háganoslas llegar, ya sea por aquí, por nuestras redes sociales. No se olviden de checar los datos de Bárbara, mis datos. Y bueno, los esperamos. Que tengan un bonito día. Bye.